Bueno, estoy teniendo problemas con internet. Me salvó el teléfono. Estoy conectado con la internet del teléfono. Así que espero que se la banque. Eh, ¿Eh? Sí, lo inicié el modem, pero no hay caso. No sé qué pasó. Algo pasó, parece como que estuviera cortada la internet. Pero no sé. Bueno, ¿estamos todos? A ver. Ah, no voy a esperar a que venga Vane. ¡Qué melena, Miraglia! Yo sabía que me iba a cargar, no quería conectarme a No, mi ¿cómo la cosa. voy a cargar? Con este Me pelo hice no la una puedo trenza cargar y a así nadie. quedó. Te queda Bueno, precioso, Belu, me encanta. Gracias, Gil. Parece Rey León. The King Lion. Gerard, hola Gerard. Sí, Escúchame Gerard, me quedó una duda al final. Con respecto a la pregunta, al final, el antiguo pacto, ¿cuál es? Crack. no llegamos todavía. Ah, bueno, dale, listo. Quedamos en la 2 y quería redondear esto que estábamos hablando. Sí, no, yo lo entendí, pero tranqui, sí, sí. No, ahora pasamos ahí. Dale. Con respecto a lo que terminaba diciendo Vane, que bueno, que en realidad no terminó de hablar, ¿no? Pero para redondearlo un poquito, yo lo que decía, no, es, por supuesto que si estamos con problemas económicos o financieros, no estamos contentos y felices y bailando en una pata. Pero la Biblia también nos habla de esto, y Pablo dice, ¿no? Por ejemplo, por todo y para todo estoy preparado, para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, que de alguna manera Pablo, en ese pasaje y en otros, pero en ese pasaje en particular, está... se me fue Vanessa. Bueno, a ver, voy a esperar un cachito que entre, porque si no me resulta incómodo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ahí estamos. Decía que, por ejemplo, Pablo en un momento dice, por todo y para todo estoy preparado, tanto para tener abundancia como para padecer necesidad. Es decir, que Pablo de alguna manera nos deja en claro que el cristiano puede pasar por malos momentos. ¿Sí? Puede pasar tranquilamente por malos momentos, tanto económicos como financieros. Lo que no quiere decir que si yo estoy en un mal momento económico, financiero, voy a estar saltándole una pata, pero no me puede quitar el gozo. Si el problema económico, financiero me quita el gozo, no la alegría, sino el gozo, hay un problema en mí, no en Dios y no en la Biblia. Ahí es donde yo quería llegar. Y el tema ¿cuál es? El tema es que algunos predican trayendo las previsiones del antiguo pacto al nuevo, y eso es un error, porque no podemos hablar de la abundancia material en el Nuevo Testamento, porque no hay ningún texto del Nuevo Testamento que lo avale. El único texto que pueden usar y que abusan tremendamente es el texto de Juan, que dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Es la única vez que aparece la palabra prosperidad, y a ese versículo le sacan jugo como si fuera una naranja de ombligo de Entre Ríos, pero no dice todo lo que quieren que diga. ¿Sí? Porque otra vez estaba ahí, bien. ¿Se entiende, Vane? Después, en todo caso, si quedó algo dando vueltas, lo charlamos después. O si alguno de ustedes
no le cierra lo que estoy diciendo, ¿no? Es para todos, no solamente para Vanessa. Vanessa hizo una pregunta que por ahí es común a todos. Entonces, en definitiva, ¿cómo entendía el judío y entiende hasta el día de hoy? ¿Cómo entendía el judío en los tiempos bíblicos y cómo sigue entendiendo hasta el día de hoy el tema de la prosperidad económica? El judío consideraba, y considera hoy día, que si tenía aquel que tiene una buena relación con Dios, es bendecido. Es decir, que si vemos a una persona judía rica, eso quiere decir que esa persona tiene una excelente relación con Dios. Si vemos una persona judía que está con problemas económicos, con problemas financieros, eso quiere decir que algo anda mal, que está en pecado, que no se está relacionando con... Aguantó cachito, Gilda, déjame redondear. Me siguen el razonamiento. Para el judío, la riqueza y la salud tienen relación directa con la comunión con Dios. ¿Sí? Y tenemos varios ejemplos en la Biblia de esto. Número 1, el caso de Job. Job también tenía esta teología. Cuando los amigos vienen, Job era el número 1 de la sociedad. Todos le iban a pedir consejo a él. El tipo era riquísimo, Dios lo había recontra bendecido. Dios mismo dice de él, este tipo no hace nada mal, etcétera, etcétera. Cuando le pasa todo lo que le pasa, dentro de la teología de Job y de los amigos, ojo, porque no es un problema de los amigos, porque si Job hubiera estado del otro lado hubiera sido exactamente igual. No es un problema que los amigos son unos perros, sino que tenían toda la misma teología. Es decir, loco, si te pasó todo esto, amigo, arrepentite porque algún pecado en tu vida hay, porque esto no viene de la nada. ¿Se entiende? Ejemplo 1, Job. Ejemplo 2, el Nuevo Testamento, en los Evangelios sinópticos. Cuando aparece el joven rico, que creo que es una historia que más o menos la mayoría de ustedes conoce. Aparece el joven rico y le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente uno, y es Dios. La idea era que le dijera, bueno, te digo bueno porque vos sos Dios, pero no le dijo eso. Pero le sigue diciendo el Señor, los mandamientos conoces, no robarás, no matarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y el joven le dice, todo eso lo guardo desde mi más tierna infancia. Buenísimo, le dice Jesús. Entonces, una sola cosa te queda. Andá, vende todo lo que tenés, dáselo a los pobres y después seguime. El joven rico quedó regulando y dijo, ¿hasta qué hora se quedan? Tipo 7 están por acá, yo voy y vuelvo enseguida. Y nunca más lo vieron. Entonces Jesús, cuando lo ve al joven rico que se va y que se va triste y amargado porque sabe que no va a vender nada y no va a seguir a Jesús, cuando Jesús ve que se va amargado, lo usa para dar una enseñanza. Y dice, escuchen bien, y dice, qué difícil que entre un rico en el reino de los cielos. ¿Y cuál es la respuesta de los discípulos? Abren los ojos así. ¿Por qué? Porque la teología de ellos es la misma de Job, es la misma de los amigos. Si yo soy rico es porque estoy con una relación tremenda con Dios, tengo una comunión bárbara. Si soy pobre y estoy en la ruina es porque estoy en pecado. Entonces, si este joven era rico, quiere decir que estaba en un nivel de comunión óptimo. ¿Y qué le dicen los discípulos? Y entonces, ¿quién podrá entrar? ¿Qué es lo que le están diciendo? Si este está acá y yo estoy acá, si este que está acá no entra, yo estoy acá, ¿qué queda para mí? Porque era la misma teología. Si este flaco es rico, es porque está en comunión con Dios. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es la historia? Y hay otro pasaje, y el último,
cuando se encuentran con el ciego de nacimiento. Llegan ahí, llega Jesús con los discípulos y le dice, este tipo es ciego de nacimiento. Dice, ¿cómo ciego de nacimiento? Sí, nació ciego. ¿Pero cómo nació ciego? Y flaco, nació ciego. Entonces no entienden. A ver, si yo te digo a vos, una persona nació ciega, ¿vos tenés algún problema con eso? Ningún problema. Pero ellos sí tenían problema. ¿Por qué? Porque si el tipo nació ciego, es porque hay pecado. El tipo está mendigando, hay pecado. Entonces, pero el tipo nació ciego. Entonces, ¿quién pecó? ¿Pecó él o pecaron los padres? Si pecaron los padres, la Biblia dice, el profeta Ezequiel y el profeta Jeremías dijeron que si pecan los padres no van a pagar los hijos, y si pecan los hijos no van a pagar los padres. Así que si pecaron los padres, él no puede ser ciego por el pecado de los padres. Así que si pecaron los padres, no tiene nada que ver. Entonces el pecado tiene que ser de él, pero él nació ciego. Y le preguntan, Jesús, ¿se puede pecar adentro del vientre de mamá? ¿Están entendiendo? O sea, los tipos lo tenían metido adentro de la cabeza esto. Una relación directa. Y eso es lo que transmiten hoy en día los predicadores de la prosperidad. Tienen la misma teología, que si vos hacés las cosas que tenés que hacer, Dios está obligado a bendecirte. La misma teología, por supuesto, equivocada, a todas luces, equivocada. Pero es del Antiguo Testamento, porque Dios se comprometió a eso. Dios se comprometió a eso en el Antiguo Testamento. Quizás no en la forma que muchos lo entendieron, pero Dios se comprometió. Dios le dijo, si vos haces esto, esto, esto y esto, yo me comprometo a esto, esto y esto. A darte riqueza, terreno, gente, etcétera, etcétera. Son provisiones del Antiguo Pacto, no del Nuevo. No del Nuevo. En el Nuevo lo que nos dice es otra cosa, son otras promesas. ¿Sí? Son otras promesas. Somos hijos. Dios nos hace hijos, nos adoptó como hijos. Israel no son hijos. Israel son el pueblo elegido. Nosotros somos los hijos de Dios. Completamente diferente. Así que bueno, lo cierro ahí. Y si quedó algo colgando, lo hablamos con el que quiera después por WhatsApp. ¿Está bien, Vane? No, no leo, Vane, ni a palo. No leo nada. Después me decís si querés, no hay problema. Lo redondeamos. ¿Está bien? Sí, sí, no, le mostraba las preguntas, estoy anotando las preguntas que tengo para hacerle. Buenísimo, no hay problema. Las ponemos en el programa del martes. Bueno. Otro testamento es ese. Bueno, listo. Entonces, para ir cerrando esto, porque así lo vamos redondeando un poquito. Entonces, tenemos que entender que lo que vamos a ver, la materia que vamos a ver es Antiguo Testamento. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que entender. Es Antiguo Testamento. Jesús, como rey de los judíos, dirigiéndose a los judíos. Esto es fundamental. Fundamental. Y tenemos varios ejemplos también que prueban esto. Uno es el que ya les mencioné, cuando Jesús los manda a predicar, le dice, no vayan por camino de gentiles. Solamente vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Claramente. Se lo dice a los 12 y se lo dice a los 70. Y hay dos casos más. El caso famosísimo de la mujer cananea, la mujer que no es judía, que es cananea, en el otro evangelio dice Sirofenicia. La pobre mujer tiene una hija endemoniada. La mujer desesperada, vaya a saber cuántos años que viene lidiando con eso, con su pobre hija que está poseída por un demonio. Se entera que Jesús anda por ahí y se va a verlo a Jesús para que le ayude. Primero no puede pasar por la multitud. La mayoría son tipos, la pobre mujer se hace fuerza y los pasa. Y llega al primer círculo, o sea, pasa el primer círculo de todos los hombres, llega al segundo círculo de los discípulos. Los discípulos, viendo que no es judía, le echan fli. Y cuando la echan, me están escuchando, ¿no? Los discípulos la echan. La echan. Y la mujer empieza a los gritos. ¡Jesús! 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 ¡Ayúdame!
Los tipos la echan y la siguen echando, y yo calculo que hasta deben haber hecho alguna cosa física de empujarla o algo, me lo imagino así. Y la mujer sigue griteando y no le cabe nada. Y van los discípulos, y fíjense en el relato, si no estoy diciendo tal cual lo dice la Biblia. Por supuesto, la Biblia de Gerardo, que sabe próximamente. Entonces, le dicen, Señor, echala a esta que nos está volviendo loco, no para de gritar. Y Jesús le hace caso a los discípulos y va y le dice a la mujer, discúlpame, pero yo estoy solamente enviado a las ovejas de la casa de Israel. Así que lo lamento mucho, volvete a tu casa. Y Jesús sigue. Y la mujer sigue gritando. O sea que pasa el segundo círculo y llega a Jesús. Y cuando llega a Jesús le vuelve a insistir y Jesús le dice, no está bien que yo le dé la comida que le pertenece a los hijos, que se la dé de comer a los perros. A ver, Jesús, el Dios de amor, le dice a una madre desesperada que es un perro y que él está para los hijos y que ella es un perro porque forma parte de otro pueblo. Terrible, ese pasaje es terrible. Y la mujer, que Jesús, por medio del Espíritu Santo, ya había visto el corazón de esa mujer y tenía una lección preparada para todos los que estaban ahí. Porque cuando Jesús dijo, no le puedo dar la comida de los hijos a los perros, ¿sabe lo que hacía toda la gente que estaba ahí? Muy bien, bien Jesús, así se habla, tomátela de acá, loca. Eso era el contexto. Eso era el contexto. ¿Se entiende? Es increíble. Jesús ve el corazón de la mujer, Dios, el Espíritu Santo le muestra a Jesús el corazón de esa mujer y él prepara una lección inolvidable para todos los que estaban ahí. Porque cuando le dice eso, la mujer, en lugar de haber hecho lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho, que era manda, frey papa, judío de porquería, y se toma el raje, lo que la mujer le dice, él le dice, Señor, tenés razón, pero yo lo que quiero decirte es que los perritos también comen de la comida, pero de lo que se cae de la mesa. Yo lo que te pido son las migajas, yo lo que te pido es lo que te sobra. No me des la comida de un hijo, te pido la comida de un perro. ¡Wow! Y Jesús dice, mujer. Y le dice a todos los que están ahí, la fe, esta mujer tiene más fe que todos ustedes juntos. Eso era así como los otros estaban bien, bien, bien. Cuando Jesús le hizo, los ofende. Jesús los ofende a todos los que estaban ahí. Le está diciendo que una cananea tiene más fe que el pueblo de Israel. Los ofende, pero les da un fierrazo en la cabeza. Y, bueno, ya sabemos cómo termina la película. Jesús finalmente hace ese milagro y la hija es liberada, ¿no? Pero otra vez vemos en esto claramente que Jesús dice, mi ministerio es exclusivo para Israel. Y el último ejemplo que les doy para que a ustedes no le quede ninguna duda, es en la semana de la Pasión, cuando ya el Señor está listo para ir a la cruz, está ahí con los discípulos y viene, si no recuerdo mal, viene Felipe y le dice, Señor, unos griegos te buscan. Cuando Felipe le dice, unos griegos te buscan, el Señor se angustia y les empieza a hablar de lo que viene y qué sé yo. Es decir, ¿por qué se angustió cuando Felipe le dice, unos griegos te buscan? ¿Le debería plata a los griegos esto? Serían... No. Lo que piensa Jesús es, hasta acá desarrollé mi ministerio para Israel. Ya viene, después de la cruz, mi ministerio para los gentiles, para los griegos. Cuando le dicen, los griegos te buscan, para él representó lo inminente del cambio de era. Y por eso se cargó su corazón en ese momento. ¿Se entiende? Entonces, listo. Eso para redondear lo de
Evangelios sinópticos, Antiguo Testamento, Jesús bajo la ley de Moisés, Jesús como el rey de los judíos. Y eso es lo que decía el cartelito, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Sí, no decía el Salvador del mundo, ni nada que ver. Listo, ahí. Todo esto lo vamos a ir viendo después, en cada pasaje vamos a ver cosas que se relacionan con esto. Por eso es tan importante y le estoy dedicando tanto tiempo. Porque cuando vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta cómo va a haber distintos pasajes que en algún momento asociamos con una cosa y en realidad no eran así, ¿no? Pero tiempo al tiempo. Cuando hablamos del antiguo pacto, ¿de qué pacto estamos hablando? Algunos acá, ¿por qué yo puse esta pregunta? Porque para algunos quizás es una pregunta obvia y para otros seguramente no lo es. ¿Por qué? Porque cuando vamos al Antiguo Testamento nos encontramos con la canción de Marcos Witt, ¿no? Dios de pactos que guarda, ¿no? Vemos pacto con Adán, pacto con Noé, pacto con David, pacto con Jacob, pacto con Isaac, pacto con Abraham, pacto con Dios de pactos. ¿Cuáles? Son todos antiguos pactos. Entonces, por eso hice la pregunta, para poder traer luz sobre esto, porque quizás en alguno de ustedes, en alguno me consta, porque hablé con ellos, con ustedes, algunos de ustedes. Pero el antiguo pacto, cuando tiene el artículo determinado, el antiguo pacto es el pacto del Sinaí, es el pacto con Moisés, es el pacto de la ley. Ese es el antiguo pacto. ¿Por qué es importante identificarlo? Porque tiene paralelos el antiguo pacto con el nuevo pacto. El nuevo pacto no tiene paralelos con el pacto con Abraham, ni con el pacto con Noé, ni con el pacto con Adán, ¿sí? Pero sí tiene paralelos con el pacto con Moisés. Por ejemplo, el pacto con Moisés dice: haré de vosotros mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. O sea, a partir de ahora, ustedes van a ser para mí un tesoro especial. Una nación santa, un reino de sacerdotes. Eso dice el antiguo pacto, el de Moisés. ¿Y qué dice Pedro? Que fuimos llamados de las tinieblas al uno, dice que él nos llamó para hacer de nosotros, ¿no?, su linaje escogido, nación santa, ¿no?, pueblo adquirido por Dios. Es decir, hay paralelos. Hay paralelos. Dios es, en el nuevo pacto, sigue siendo ese Dios que sana, sigue siendo ese Dios que provee, sigue siendo ese Dios que protege, ¿sí? Sigue siendo ese Dios que ama. ¿Se entiende? O sea, sigue siendo el mismo Dios. Pero otra cosa que tenemos que entender es el concepto de la revelación progresiva. Es decir, a medida que se va desarrollando la historia bíblica, a la vez se va descorriendo el velo de la revelación de Dios, y a cada paso y en cada instancia vamos conociendo más de Dios. Y conocemos más, y conocemos más, y conocemos más. Sí, Gilda, ¿quería decir algo? Sí. Y el pacto con Abraham, ¿no es cierto? Porque a mí me quedaba la duda esa, que era si era Abraham o era la ley, ¿no? El pacto de Abraham también no tiene que ver con que el pueblo escogido, el linaje y el sacerdocio y todo eso. ¿Tenemos claro que hay un pacto clarísimo con Abraham? ¿Sí o no? Sí. Bien, sí, hay un pacto con Abraham. Y tenemos claro que hay otro pacto en el Sinaí completamente distinto. ¿Sí o no? Claro, Bien. sí, totalmente. Pero Perfecto. Ahora sí dice, el antiguo pacto. ¿Puede ser dos pactos? no, tiene que ser uno. Tiene que ser uno. Pero ¿por qué no el de Abraham? Si también es Porque el pacto con Abraham es, tiene que ver con la pertenencia, y el pacto mosaico tiene que ver con Israel, que se transforma de pueblo, se transforma en nación. ¿Sí? La promesa de Abraham es una promesa inclusive trascendente, porque habla: en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, y está refiriéndose claramente al Mesías.
pero tiene que ver... Claro, por eso, yo lo relacioné con Abraham justamente por eso, porque es el padre de todas las familias de la tierra. Entonces no, digo, no. bueno, el nuevo pacto... No. No es el padre de toda la familia de la tierra. Eso es una expresión que Pablo utiliza y que tiene un contexto, que no lo vamos a tratar ahora porque ya me voy demasiado por las ramas. Abraham es el padre de Israel y de Ismael. No es el padre de toda la familia de la tierra. De ninguna manera. Sí, en una manera metafórica sí, porque por medio de la fe, los que tenemos fe en el Mesías, tenemos la fe de Abraham. Y en ese sentido, Abraham es el padre de todos los creyentes. Pero no Ahora sí. desde el punto de vista de sangre. No descendemos de Abraham, claramente. O sea, Pablo lo utiliza en un sentido casi metafórico, en otro contexto. ¿Sí? Entonces, el pacto con Abraham tiene que ver con pertenencia, pero el pacto de Sinaí tiene que ver con el paso de ser un pueblo a transformarse en una nación. ¿Sí? Antes de Sinaí eran un montón de gente, de familia, eran familias. Pero a partir de Sinaí se transforman en una nación y la ley se transforma en su constitución nacional. ¿Sí? Por eso es el pacto. El pacto es el pacto con Moisés. El pacto. ¿No? Y ese es el que tiene paralelos con el nuevo. Los otros no tienen paralelos con el nuevo. ¿Sí? Gracias. De hecho, cuando en la pregunta, Pamela, no sé si quedó contestada la pregunta 3, si quedó claro. Sí, bárbaro. Sí, por ejemplo, yo vi que en Levítico 16 se refiere, viste, al día de la expiación, en una de las fiestas. Bueno, que el sumo sacerdote realizaba, bueno, entonces lo que yo me referí, pensé que era eso también, porque como Jesús después hizo exactamente lo mismo, digamos. Por eso yo yo había puesto eso, viste, como para... Habías pero bueno, asociado con eso que decía Levítico. claro. Claro, pero ahí no hay como pacto. después, Ahí hay una... no. Ahí se instituye una celebración, Sí. un recuerdo, un memorial, porque no es una fiesta, es un memorial. Es la única que no hay festejo, el día de la expiación. Todo lo demás son fiestas. Pascua, Pentecostés, tabernáculos, son todas fiestas menos el día de la expiación. El día de la expiación es un memorial de introspección, pero no hay fiesta. Pacto. Está bien, vos asociaste por el tema de la expiación y el sacrificio en la cruz Claro, y todo eso. Pero ahí no hay pacto. claro. El pacto lo encontramos en Está bien. O sea, 20. ay, se me cortó. ¿Cómo? El pacto lo encontramos ¿En en dónde? 19 y 20. Está bien. 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 La pregunta 4, el punto 4 no es una pregunta, dice, investigue en qué lugar del Antiguo Testamento se habla de un pacto nuevo, y el que habla de pacto nuevo, hay un montón que hablan referente, ¿no? Ezequiel habla de derramaré, qué sé yo, como agua limpia, pero el que dice nuevo pacto es Jeremías. ¿No? Jeremías ahí en el capítulo 31 habla de, voy a hacer un nuevo pacto, ¿no? Y cuando habla de un nuevo... Bien, lo pusimos bien. ¿Cómo? Esa estuvo bien, buenísimo. Cuando dice que voy a hacer un nuevo pacto y dice lo que va a hacer, se refiere al antiguo, ¿no? Dice, voy a dar mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, yo seré ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Y si no recuerdo mal, dice, no voy a escribir en tablas de piedra, sino en un corazón de carne, haciendo alusión a las tablas de la ley del pacto con Moisés. ¿Está bien? Así que ahí está la cosa. Ahora, de lo que habla Jeremías, de ese pacto nuevo, es el pacto, de hecho, todos los judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías, se transformaron en iglesia. No son más judíos. ¿Sí? O sea, tenemos que entender, proféticamente hablando, que desde Génesis 1 a Génesis 12 hay un solo grupo de personas en la tierra, los gentiles.
A partir de Génesis 13, Dios lo llama a Abraham y Dios crea un segundo grupo, Israel. Y estos son los que están el 90% del tiempo sobre la tierra. Los gentiles, Israel, dos pueblos. Después del sacrificio en la cruz, aparece el tercer pueblo, un pueblo diferente a los dos anteriores que se llama iglesia. Es decir, que si un judío, hoy día, un judío recibe a Jesucristo como Salvador, no es judío mesiánico, es iglesia, que se llame como quiera, ¿no? Pero Pablo dice, ya no hay más, Pablo dice clarito, ya no hay más judíos y griegos. Adentro de la iglesia habla, ¿no? Ya no hay más. Estos son judíos, estos son griegos. No, no, somos iglesia. Punto. Es más, dice, no hay más varón y mujer. No está diciendo, ahora somos todo un sexo. No, no está diciendo eso. Está diciendo que no hay más diferencias. Pablo dice, no hay más diferencias. El varón y la mujer son lo mismo. El judío y el griego son lo mismo. El esclavo y el libre son lo mismo. Somos iglesia, punto. No hay diferencias dentro de la iglesia. Esto es lo que establece Pablo clarísimamente. ¿Sí? Así que muy bien. Y no sé si me queda algo acá, pero me parece que ya lo dije todo, por lo menos lo que quería decir. Bueno, termino de ver lo que dice la carpeta. Antes de que Jesús envíe el Espíritu, inaugurando así la dispensación de la iglesia en el inicio de Hechos, Pedro le pregunta sobre el reinado de Mesías. Más adelante se sorprende muchísimo, esto lo había dicho, ¿no? Cuando los gentiles son llenos del Espíritu y hasta se convoca un concilio por el tema de la conversión de los gentiles, la doctrina de la iglesia todavía estaba velada. A Pablo, por medio de revelación, le fue declarado el misterio de esta nueva creación de Dios, la iglesia. En definitiva, los sinópticos pertenecen de alguna manera al Antiguo Testamento y no debemos perder de vista esta incontrastable verdad a la hora de estudiarlo. Punto. Listo. ¿Se entendió clarito esto? ¿Quedó bien establecido más allá de algunos matices de otras cosas, otras hierbas? Bien. Bueno, después ahí tiene algunos cuadritos en la página 13. Son cuadritos prácticos. Cómo nos muestra a Jesús Mateo, lo muestra como el rey profetizado. ¿Por qué Mateo muestra a Jesús como el rey profetizado? Porque está dirigido al judío. No, el judío lo que le interesaba era saber del Mesías. Bueno, entonces Pablo presenta a Jesús como el Mesías prometido. ¿Está bien? Es un libro bien profético, Mateo. De hecho, está cargado también de profecías para el futuro de ellos, ¿sí? Como el discurso escatológico del final de Mateo 24, 25, por ahí. Marcos lo presenta como el siervo obediente, como el siervo de Dios, por supuesto. Es un evangelio eminentemente práctico. En Marcos lo vamos a ver a Jesús todo el tiempo haciendo algo. Está todo el tiempo laburando, ¿no? Sana para acá, va para allá, anda para acá, está enseñando, está predicando, sanando. ¿Sí? Todo el tiempo está haciendo la obra. ¿Por qué? Porque Marcos se dirige especialmente a los romanos. Yo creo particularmente, coincidiendo con un montón de comentaristas y estudiosos, que el Evangelio de Marcos podríamos llamarle, sin temor a equivocarnos, el Evangelio de Pedro. Es decir, Marcos no estuvo con los apóstoles. Marcos no es un creyente ahí de primera generación, digámoslo así. ¿No? Marcos va a aparecer después en la historia bíblica. Aparece ahí en un pasaje, ¿no? Donde creo que es Juan que dice que hay un joven que se fue desnudo, que, bueno, se cree que era Marcos y qué sé yo. Pero la cuestión es que Marcos escribiría el Evangelio al dictado de Pedro. ¿Y por qué decimos que está dirigido a los romanos? Porque Pedro terminó sus días en la iglesia de Roma. ¿Sí?
por supuesto no como el primer papa, porque, por ejemplo, cuando Pablo escribe su carta a los romanos en el año 55, si no me equivoco, en el año 55 más o menos, Pablo le escribe la carta a los romanos y no pone ni un saludo para Pedro. Vos imaginate, si Pedro fuera el pastor de la iglesia de Roma, el obispo de Roma, ¿cómo Pablo va a escribir una carta a la iglesia de Roma y no va a saludar a Pedro? Absolutamente improbable, impensable. Es decir, Pedro no estaba en Roma todavía. Pero Pedro en algún momento sí va a Roma y él va a terminar sus días en Roma. Esto no está registrado en la Biblia, sino lo recibimos por medio de la tradición de la iglesia, que sabemos que Pedro en un momento está en Roma cuando comienza la persecución de Nerón, y cuando comienza la persecución, después del incendio de Roma, Pedro sale de Roma porque están persiguiendo a los cristianos, y Pedro se escapa para salvar su vida, y cuenta la tradición de la iglesia que Jesús le sale al encuentro en esa huida, y le dice, ¿a dónde vas? ¿No? Que en latín es Quo Vadis. Y hay una película muy vieja, que los que cabecean muestran que son tan viejos como yo, que el protagonista es Alan Ladd. No, vos no, hay un par de cabezas ahí que se mueven. Quo Vadis es una película muy vieja que habla de esto, ¿no? Y cuando Pedro se encuentra con Jesús, Pedro regresa a Roma, es atrapado, es encarcelado, y lo mandan a la cruz, a morir en la cruz. Y cuando va a la cruz, Pedro pide, por favor, que no lo crucifiquen como a todo el mundo, que lo pongan cabeza abajo, porque él no era digno de ser crucificado como había sido crucificado su Señor. Y dice la tradición de la iglesia que Pedro fue crucificado cabeza abajo. O sea, ya si la cruz es terrible, porque la cruz es una muerte espantosa y no creo que haya una peor, cabeza abajo,